de precaución y autocuido y siguiendo las recomendaciones internacionales, Contexto Azul y Blanco está tomando las medidas necesarias para proteger al equipo y a sus panelistas, realizando las entrevistas en modo virtual. Protegiéndote a vos, proteges a tu familia y a tus allegados. Contexto Azul y Blanco. Buenas tardes y bienvenidos a Contexto Azul y Blanco, hoy 8 de febrero del 2022. El tema que vamos a estar conversando hoy son las elecciones en Costa Rica y la visión de cara a la situación actual de Nicaragua. Este pasado 6 de febrero se llevaron a cabo las elecciones para la presidencia, vicepresidencia y diputaciones para Costa Rica, ¿verdad? Como resultado de las mismas se eligieron los 57 escaños en la Asamblea Legislativa, pero se convocó a una segunda vuelta para la presidencia y vicepresidencia. Unas elecciones marcadas por el abstencionismo con más de un 40% de la población y con un alto número de candidatos y candidatas a la presidencia. Costa Rica, más de 40.000 nicaragüenses están habilitados a votar y dentro de los debates vimos propuestas y contrapropuestas de cara a la situación nicaragüense. Y para conversar sobre este tema, hemos invitado a Priscila Vinda Salazar. Ella es diputada electa por Alajuela y actualmente una de las diputadas más jóvenes dentro de la Asamblea Legislativa. Posee una maestría en políticas públicas por la UCR, ha sido investigadora social de OMNI Costa Rica y ha sido parte del equipo de políticas públicas del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad e integrante activa del Frente Amplio desde el 2013 hasta el presente. Bienvenida, Priscila, y muchas gracias por estar con nosotros en Contexto. Muchísimas gracias por el espacio. Nada más quiero hacer una pequeñísima corrección. Mi maestría es en Ciencias Políticas, entonces aún tengo que terminar la tesis, pero ahí estamos. De hecho, mi tesis está ligada con el contexto nicaragüense, pero tal vez podamos hablar de eso un poquito más adelante. Ay, qué interesante. Y sí, la verdad es que vamos a tener este espacio. Yo creo que sí sería interesante escuchar tu tesis. Sí, bueno, mi tesis la estoy trabajando con doña Francisca Ramírez y el Movimiento Campesino Exiliado de Upala, también de la provincia de Alajuela. Es un cantón fronterizo. Y bueno, lo que he querido trabajar con ellos ha sido la politización del movimiento y también pues la figura de doña Francisca dentro de esa politización. Entonces, pues también para que sepan que digamos, me honra muchísimo estar acá hablando con ustedes, pero también que sepan que ese interés, que esa mano amiga ha estado ahí casi que desde el inicio. Entonces, de verdad es un gusto estar con ustedes hoy y ojalá podamos tener otros espacios para conversar de otros temas. Claro que sí, por supuesto, y este espacio está abierto para todas las personas, para escucharnos, hablarnos y conversar y debatir. Y para comenzar, ¿verdad? Me gustaría que habláramos un poco de manera amplia, dado el proceso electoral que se ha vivido, ¿verdad? En Costa Rica este pasado domingo 6 de febrero, pudimos observar unas fiestas cívicas que gozaron de respeto y tolerancia política. ¿Por qué consideras que en estas elecciones nacionales hubo una gran cantidad de candidatos y candidatas a la presidencia? Sí, bueno, es un tema bastante interesante de la ciencia política de analizar y creo que será un tema de estudio en los próximos años. Es esa atomización de los intereses políticos que mueven en lugar de buscar coaliciones para fortalecer algunos movimientos, más bien se van fragmentando, ¿verdad? Entonces, aunque de antesala es bueno ver que se pueden formar y gestar distintos partidos, que hay pluralidad de voces, pues también es un poco preocupante porque más bien en esta nueva Asamblea Legislativa tenemos menos partidos que en la que está por salir. Entonces, lo que sucedió a la hora de repartir ese poder, pues más bien fragmentó la posibilidad de otros partidos, tal vez un poco más pequeños, de tener representación legislativa. Entonces, aunque es un buen indicador, ¿verdad? Como por lo que decía del tema del respeto, del tema de la tolerancia, pues también es un síntoma de que, ¿verdad? Divide y vencerás, básicamente. Entonces, sí creo que también pues da un síntoma de que todavía hay un poco de camino que avanzar para poder llegar a temas como las alianzas y la unión, para poder llegar
a posiciones tal vez un poco más fuertes o estas coaliciones que tal vez puedan hacer un poco más de fuerza ya una vez disputando temas como escaños legislativos o la misma presidencia. Claro, por supuesto. Y es bastante interesante escuchar esta parte porque hay muchas hipótesis, ¿verdad?, de todos estos procesos, de por qué es que es una amplia democracia o que es una corta y que es un desgrane. Entonces, es interesante escuchar estas como posiciones y visiones, ¿verdad?, y análisis. Nosotros en Nicaragua tenemos 16 años con el mismo régimen, Estado, gobierno, como le queramos decir. No hemos visto, previo a esto, ¿verdad? Habían habido otros gobiernos y veíamos las transiciones entre ellos. En algunos se daba continuidad de los proyectos, en otros se daba un corte completo, y eso es un poco hacia donde va la pregunta. O sea, nos gustaría que nos comentara sobre el proceso de cambio de poder en Costa Rica. ¿Cómo es la toma de posesión de los diputados y diputadas, presidentes electos? Cuando los candidatas y candidatos electos entran en función, hacen un borrón y cuenta nueva de las políticas anteriores, o existen ciertas restricciones que los obliguen a darle seguimiento y continuidad al trabajo. Sí, bueno, no existe una restricción como tal. Sin embargo, las fracciones que damos continuidad en la Asamblea, por ejemplo, el Partido Liberación Nacional, el Partido Unidad Social Cristiana, una fragmentación de Restauración Nacional que ahora es bajo la bandera de Nueva República, y el Partido Frente Amplio, vamos a dar continuidad a nuestros proyectos. Dentro de la Asamblea Legislativa, un proyecto de ley tiene un periodo de vida, digamos, de 4 años. Después de 4 años, si el proyecto no se ha dictaminado, pues vence su lapso y se archiva. Entonces, hay varios proyectos que de hecho, pues tenemos que darle continuidad porque no ha vencido su cuatrenio, y desde la fracción del Frente Amplio, sí, en estos meses previo a asumir, lo que estaremos haciendo es estudiando los proyectos que hay actualmente en corriente legislativa, tanto los nuestros, los que han sido presentados por el diputado José María Villalta, como los proyectos que también son de interés nuestros, que han sido presentados por otras fracciones. En algunos otros partidos lo que sucede es que, como es de otro partido, que no es de mi agrado o es de oposición, pues entonces lo bloqueo para que no avance. Pero nosotros sí creemos que si es que es un proyecto que está bien redactado, que no tiene vicios de constitucionalidad, que es en beneficio de la gente, pues es un proyecto que debemos de apoyar. Inclusive muchas veces hay algunos proyectos que tienen en el trasfondo una, ¿verdad? Una buena base, pero que hay que darle algunos matices ahí, que hay que revisar algunas cosas, presentar mociones de modificación. Entonces, es en esa línea que por lo menos nosotros asumimos este trabajo legislativo. Bueno, esta nueva asamblea asume el 1 de mayo, y dentro de ese, bueno, es una ceremonia que tenemos, cada año se renueva la presidencia y también pues la dirigencia de la Asamblea Legislativa. Se elige una presidencia y 2 subsecretarías. Entonces, esto se renueva cada 1 de mayo. Como nosotros y nosotras asumiríamos como nueva asamblea, se designa que la presidencia es la persona diputada con mayor edad, y de ahí se hace la elección dentro de la misma asamblea para definir ese directorio legislativo. Ya el Poder Ejecutivo como tal, el traspaso de poderes se realiza el 8 de mayo. Y bueno, también casi siempre, pues aunque hay una designación de ministerios y demás, lo que sí se intenta hacer es dar una continuidad a agendas país, como lo son el avance en objetivos de desarrollo sostenible y demás. Ahora, en el contexto de segunda vuelta, pues estamos en un escenario pues bastante, tal vez para algunas poblaciones, pues bastante preocupante. Sin embargo, yo sí creo que en lo que resta de acá a las elecciones que se darán el 3 de abril, si no me falla la memoria, pues sí se tendrán que dar negociaciones entre distintas fuerzas políticas, porque en este momento ninguno de los candidatos que va a segunda ronda tiene la fuerza para poder llegar a imponer una agenda. Entonces sí creo que mucho se va a ir modificando de aquí al 3 de abril para avanzar en acuerdos con distintas fuerzas políticas. Nosotros como Frente Amplio aún no definimos
y no hemos dado la discusión de cómo enfrentaremos o qué posición tomaremos ante esta segunda ronda, pero obviamente es algo que hay que hablar con cautela, con tiempo y con mucha responsabilidad. Y realmente lo que está en juego es mucho y creo que en las próximas semanas, pues obviamente estaremos dando esa discusión, dando, pues obviamente abierto siempre al diálogo y pues sopesando, obviamente desde el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Política Nacional, qué serán las posiciones y los acuerdos que podríamos llegar eventualmente como partido. Claro, qué interesante. Creo que no hay similitudes, pero el interés prevalece. Yo creo que eso es una de las cosas o ejemplos que hay que seguir, que aunque no hay una restricción, siempre prevalece el interés nacional, ¿verdad? O sea, el Sí. general, si hay un plan país que todos creen que hay que darle continuidad porque va a ser algo positivo, me parece pues como algo valorable que hay que retomar y que continuar. Ya acotándonos o cayendo un poco, ¿verdad?, a la parte nicaragüense o migratoria, Sí. ¿verdad? Nosotros, ¿verdad?, muchos nicaragüenses estuvimos atentos a los debates que se daban diariamente de los postulantes a la presidencia. ¿Nos podrías comentar un poco sobre las propuestas en políticas migratorias que más han resaltado de los candidatos a la presidencia? Particularmente las diferencias que existen entre las propuestas de los candidatos que pasaron a segunda vuelta electoral. Sí, bueno, los dos partidos que están ahorita en segunda vuelta, y eso en lo personal, ni siquiera como diputada electa, pero como persona que ha sido activista por los derechos de las personas migrantes desde hace ya bastantes años y que me involucré con el tema, bueno, ya específicamente con Nicaragua a partir del 2018. Eh, a mí sí me duele bastante saber que los dos candidatos a la presidencia actuales no han tenido una posición fuerte en cuanto al tema migratorio y sobre todo con el tema de Nicaragua, sobre todo el que está en el segundo lugar, que es el candidato Rodrigo Chávez Robles. Sí es bastante preocupante porque inclusive es una propuesta, un plan de gobierno de 24 páginas aproximadamente y que pues por lo menos para mí, desde lo personal, es bastante preocupante. Sí sé que Liberación Nacional, el candidato José María Figueres, sí tiene un poco más de apertura, tiene un poco más de posibilidad al diálogo y que sé, como ya ha sido presidente y conoce un poco más de temas de derecho internacional y demás, pues sé que dentro de ese equipo existe más, pues un poco más de conocimiento en el tema. Yo, en lo personal, puedo decir que no he revisado a profundidad el tema de política migratoria y no lo posicionaron en los debates nacionales. Sí es un poco preocupante porque creo que como persona que viene de una zona rural, cafetalera, donde la población nicaragüense llega temporalmente en grandes cantidades desde octubre hasta marzo aproximadamente, es un tema que muchas veces no se quiere tocar, ¿verdad? Es como una incomodidad ahí, todo el tema de la otredad y que muchas veces se pasa por alto todo el aporte al Producto Interno Bruto, a la seguridad social, al tema cultural y que son más los lazos que las diferencias que nos unen, sobre todo a Nicaragua y Costa Rica. Nosotros desde el Frente Amplio mantenemos en nuestro plan de gobierno todo un capítulo dedicado a los derechos de las personas migrantes, siempre tomando como primera guía el derecho internacional y los acuerdos internacionales que hagan, que hagan que prevalezcan los derechos de las personas, que antes de hablar de que son personas migrantes, tenemos que hablar de que son seres humanos, que prevalezcan sus derechos humanos, que se les respete. Eh, sí es algo que nosotros pues hemos hablado largo y tendido con un equipo que trabajó este eje. Por ejemplo, el tema de la inspección laboral, que sabemos que muchísimas personas migrantes, sobre todo nicaragüenses, por ser la mayor cantidad de personas migrantes que viven acá en Costa Rica, ya sea de manera permanente o de manera temporal, que sus derechos laborales son irrespetados y completamente atropellados.
partiendo desde el salario mínimo, jornadas laborales, vacaciones, el tema del seguro, y que, bueno, ¿verdad? Muchas veces son temas que no se quieren tocar porque, como decía, se parte desde esta otredad que creo que es sumamente peligrosa y que yo sí espero, de verdad, que no solamente, bueno, desde la Asamblea Legislativa tendrán esa voz amiga que yo les dije a lo largo de la campaña, y por lo menos de mi parte asumo ese compromiso de ser un despacho completamente abierto a las personas migrantes, refugiadas y también migrantes económicos, que somos un despacho que va a estar ahí dando esa lucha, pero también espero que desde el Poder Ejecutivo también exista esa conciencia de poder dar discusión sobre los temas como por ejemplo las tarifas que existen actualmente para la regularización de las personas migrantes. Una persona migrante que llega a este país sin ahorros, y tras de eso a que le violenten sus condiciones laborales porque son sus derechos laborales, perdón, porque tras de eso es sabido que las personas se aprovechan de que es una persona migrante para no pagarle seguridad social, para no darle vacaciones, ¿verdad? Para usar eh, del tema de las jornadas laborales y el exceso que nos es permitido, no pagar horas extras, entre otro montón de cosas. No pueden regularizarse al menos de que tengan una persona que básicamente esté ayudándoles. Y pues, lastimosamente son casos que una ve una y otra y otra y otra vez. Y es sumamente difícil, es bastante pesado. También el tema de la discriminación, ¿verdad? De la educación, son temas que realmente pues tenemos que seguir trabajando. Yo sí creo, por lo menos esperaría que conforme avance o avancemos hasta a esta segunda ronda, sea un tema que sí se logre posicionar, no solamente, ¿verdad? No es un tema que, como decía, sea un tema que vaya a jalar votos, pero sí creo que es una deuda histórica que se tiene con la población migrante y más ahora que Nicaragua está pasando por la situación que ya se viene viviendo desde el 2018, que es un tema humanitario realmente, de dar esta discusión y de darle de una manera responsable, empática y de una comunicación realmente que sea responsable, porque muchas veces si no se comunica de una manera asertiva, se cae muchas veces en un tema que expresa esa xenofobia o inclusive aprofobia que se vive en muchos contextos. Entonces, sí creo que al menos desde esa perspectiva yo sí esperaría que tal vez no sea un tema principal o, ¿verdad? En los debates, pero que sí se logre posicionar por quien sea que esté disputando, esas dos personas que están disputando la presidencia y quien eventualmente llegue a la presidencia también lo haga de una manera responsable. Claro, muchas gracias, Priscila, por esa perspectiva y por ese análisis. Creo que es bastante acertado a muchos análisis que hemos leído y escuchado también, y nos hace analizar, pensar y debatir un poco internamente, tanto como migrantes, tanto como locales, o sea, cuál es la situación que podría darse o los efectos, ¿verdad?, que podrían darse de acuerdo a las políticas públicas que vayan a elegir o que vayan a emprender dentro del Estado, ¿verdad?, como tal. Priscila, vos sos una de las diputadas más jóvenes, mujer, ¿verdad? Sí. Hay otro diputado de 25 años. Sabemos que has trabajado con juventudes. Nicaragua actualmente está pasando por una crisis educacional muy grave. En los últimos meses, semanas, se han venido cerrando diferentes universidades, van alrededor de 7 universidades privadas que han sido despojadas de su personería jurídica, lo que significa que muchos estudiantes han pasado a quedar en un limbo educacional. Hoy leímos que salió una orden o una ley donde las universidades que fueron despojadas de su personería jurídica tienen prohibido emitir notas, lo que significaría que los estudiantes no podrían pedir sus notas, apostillarlas, autenticarlas para acceder a otra universidad. Entonces, la pregunta va por acá, ¿verdad? Y es, vos dentro de la Asamblea Legislativa, ¿qué acciones podrías emprender de cara a esta situación, tomando en cuenta la alta migración de jóvenes estudiantes nicaragüenses
que han llegado al país en los últimos años. Sí, bueno, yo primero que todo quiero decir que creo que fue desde ahí eh, que yo me terminé, bueno, me identifiqué tantísimo en el 2018, porque o sea, yo ya venía trabajando el tema de migraciones en Centroamérica, y en el 2018 fue creo que ahí donde hice un poco más de clic con Nicaragua, porque en ese momento yo de hecho era secretaria de comunicación de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica y siempre había estado involucrada en el movimiento estudiantil, siempre he estado en las marchas, defendiendo el presupuesto, defendiendo la universidad pública para todas las personas y ver como personas que hacían ni siquiera lo mismo ¿verdad? Que hacía yo acá y que estaban siendo víctimas de represalias tan fuertes, que estaban siendo despojadas de sus estudios, de lo poco que una tiene realmente como persona joven, porque es eso, son sus estudios, es el fruto de un esfuerzo enorme que hace una como estudiante y sabiendo que también cuando una es estudiante becada o de escasos recursos, pues también juega un gran papel. Y creo que fue ahí donde me terminé, como le digo, de identificar. Sí creo que hay que denunciar esa situación. Hace como 2 meses, no, hace un poquito, un mes y medio, que estuve en la presentación, en la presentación de la ley ay, se me fue el nombre, bueno, de los chicos universitarios. La propuesta de ley Sí, de la autonomía universitaria. es de la autonomía universitaria, sí, perdón. Sí, y yo les escuchaba las historias y era exactamente esto, eran personas que habían luchado por muchísimos años para sacar su carrera, estaban a punto de terminar, de estudiar, de su graduación, y que les fueran despojadas completamente los registros en universidades y que ahora el régimen Ortega Murillo cometa ese tipo de atrocidades, para mí no tiene ningún nombre, de verdad, no lo tiene. Creo que desde la Asamblea Legislativa, la fracción que estaremos ahí, que somos personas jóvenes, que todos y todas hemos sido estudiantes de universidades públicas, que sabemos la importancia que tiene una universidad, perdón, una educación universitaria y lo que cuesta sobre todo, estaremos ahí siendo una mano amiga y también una voz dentro de ese Congreso para seguir denunciando los atropellos a los derechos humanos que está cometiendo el régimen Ortega Murillo en Nicaragua, sobre todo a las personas jóvenes y estudiantes, y seguir buscando mecanismos para que las personas que están acá actualmente refugiadas pues puedan retomar sus estudios, ya sea en universidades públicas o en universidades privadas que actualmente he visto que existen diversos programas para becar a estudiantes refugiados o estudiantes migrantes que han tenido que pues dejar su carrera a medias en Nicaragua y que no tienen realmente una forma de comprobar o de, ¿verdad?, de apostatar por de apostillar sus estudios universitarios, eh, más allá de, ¿verdad?, de su conocimiento ya adquirido, porque han borrado los registros o les han negado a las universidades dar el registro de notas. Entonces sí creo que tiene que existir una forma de justicia y de reivindicación a todas esas luchas estudiantiles que se han dado en el pasado, de tantas personas valientes, jóvenes, que también han luchado por una educación realmente autónoma, realmente al servicio de la gente, y que de acá yo creo que, aunque tal vez no tengamos tantísima incidencia en lo que sucede en Nicaragua, sí podemos seguir denunciando lo que ha sucedido y que sabemos que lastimosamente seguirá sucediendo mientras Ortega esté en el poder. Muchas gracias, Priscila Vindas, por haber compartido con nosotros acá en Contexto. Y ya para finalizar, nos gustaría que le dejara un mensaje a la población nicaragüense. Sí, bueno, de verdad, extenderles mi más sincero abrazo. Siempre que tengo oportunidad de compartir un espacio como este, les extiendo, ¿verdad?, mi admiración y mi fuerza por todo este trabajo, por toda esta resistencia, por ese sueño de una Nicaragua libre que yo sé y espero en lo más profundo de mi corazón que sea más pronto que tarde, que llegue,
que el pueblo nicaragüense vuelva a tener una democracia sólida, plural, y que todas estas personas jóvenes que han luchado y que han lastimosamente derramado sangre luchando y soñando por esa Nicaragua justa, democrática, llegue realmente muy pronto, y que sean esas voces jóvenes sedientas de una Nicaragua libre, que estén ahí, igual que yo lo estoy haciendo ahorita como una persona joven, pero que sean esas personas jóvenes que lleguen, y que lleguen con sus sueños, con sus metas, con sus ilusiones a construir una Nicaragua pues más plural y más justa, de Muchas verdad, gracias. y abrirles la puerta, ¿verdad? Ya de antemano, abrirles ese despacho. Muchas veces lo dije y lo mantengo. eh, Ustedes son más que bienvenidas a ese despacho, aunque como decías, hay población migrante nicaragüense que puede votar, hay otras personas que lastimosamente no, pero igual las políticas nacionales, las políticas públicas, son políticas que les afectan, y sepan que ahí ese despacho va a estar al servicio de la población migrante y va a ser un espacio seguro para cualquier persona que quiera acercarse. Muchas gracias, Priscila. Muchas gracias por Listo. ese mensaje. Muchas gracias por esa apertura a la población, a mi población, ¿verdad? Nosotros los nicaragüenses y las nicaragüenses que estamos acá en Costa Rica, que hemos sentido la bienvenida, que nos hemos sentido acogidos, pero sobre todo sentir que a través de personas como vos, que están en espacios de incidencia para las políticas públicas y realidades que vive el resto de la población, saber que tenemos esa oportunidad. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Un abrazo, y de verdad, y de nuevo, invitarles a acercarse y a estar ahí como protagonistas. Muchas gracias. Y agradecemos a todas las personas que nos están sintonizando, y recuerden siempre enviarnos sus dudas, consultas y comentarios a los datos que aparecerán en pantalla. Buenas noches. Buenas noches.